Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga un domingo más con vosotros para seguir hablando tanto de nuestra historia, la cultura y la fe del pueblo evangélico. Hoy tengo con un servidor, un invitado muy especial, Serafín, por ser Ruiz Sánchez. Él es pastor en el Centro Cristiano Familiar de Asamblea de Dios en Rota. Y bueno, él es pastor, pero también el Señor lo ha encaminado a un nuevo ministerio, ¿no? Él ahora pues va a ocupar la capellanía precisamente de la base de Rota militar que está allí. ¿No es así, Serafín? Bueno, lo primero, gracias por la invitación, es siempre un placer estar contigo. Y así es, además de mi labor pastoral, pues ahora tengo el privilegio de poder servir al Señor y a las personas en un lugar tan especial y tan particular como son las Fuerzas Armadas. Y en este caso, pues en el lugar donde resido, que es Rota. En Rota. Capellán de la base militar de Rota. Gloria a Dios. Pues sí, porque además fue algo inesperado, por así decir, puesto que bueno, el mundo militar, con todas sus peculiaridades, pues no siempre ha sido un campo donde era fácil entrar o acceder para nosotros como evangélicos. Pero sí que es verdad que en los últimos años el número de militares, creyentes, evangélicos ha ido aumentando y por lo tanto también la necesidad de la asistencia religiosa dentro de las bases, de los cuarteles y del mundo militar en general. Y bueno, como decía, pues este verano pasado, del 2022, se pusieron en contacto con nosotros los mandos de la base, puesto que habían llegado algunas solicitudes de asistencia y bueno, todo gestionado a través de FEREDE. Empezamos una andadura que ya llevamos medio año y muy contentos. ¿Eres el primer capellán militar en la base de Rota? En la base de Rota sí, porque gracias a Dios ya de hace algunos años hay capellanes en los ejércitos de tierra y de aire aquí en España, pero la Armada, con sus peculiaridades dentro del propio ejército, pues no había todavía dispuesto de capellanes evangélicos en el mundo militar y Rota, tengo el privilegio, tengo el honor y la responsabilidad de ser el primero. Oye, lo que me sorprende, no lo sabía, ¿no? ¿Es la base militar la que se pone en contacto y solicita un capellán? Sí, en este caso, en prisiones o en hospitales funciona un poco diferente. Sí. Seguro que con Manuel Pérez, que estuvo aquí hace unas semanas, seguro que explicó bien cómo va el asunto. En el caso de las Fuerzas Armadas, son los propios militares los que tienen que solicitar esa asistencia. Lo hacen con sus mandos a través de la oficina de personal, dentro como digo, de la base o el cuartel donde se encuentren. A partir de que esa solicitud es cursada, llega a Madrid, al Ministerio de Defensa, y ahí es donde se ponen en contacto con FEREDE. Y comienza lo que es todo el trámite, la formación, como fue mi caso, porque yo no tenía la formación para la capellanía, pero todo lo que se requiere para poder ejercer el ministerio. O sea que vemos que este ministerio está respaldado evidentemente por la capellanía. Sí, esto pertenece a lo que es Perdón, por la FEREDE, perdón. Sí, completamente, sí. De hecho, dentro de Asuntos Sociales, la Consejería de Asuntos Sociales de FEREDE, cuyo consejero es don Julio Celorio, que seguro que muchos lo conocéis, él lleva también hospitales y prisiones, Fuerzas Armadas es otra de las ramas de trabajo. Lo que pasa es que, como digo, la forma de funcionar es un poco distinta porque hasta que no hay una solicitud de un militar, pues la capellanía no puede ponerse en marcha. Muy bien, me has comentado que llevas desde este verano prácticamente ejerciendo esa función. Bueno, a los primeros meses, mientras se me daba de alta, porque tuve que cursar, como digo, una formación, y evidentemente tanto FEREDE, con su brazo autonómico, que es el Consejo Evangélico Autonómico Andaluz, son los que tienen que dar el visto bueno a mi propuesta o a mi disposición para ejercer la capellanía, y ya fue a finales de año del 2022 cuando todo estuvo en regla, como diríamos, pero al tener militares dentro de la base, que estaba, vamos, yo es que me caigo de la cama y claro, estoy casi en la base, entonces podía acceder con ellos y bueno, pues ir
tomando contacto, que los mandos también, que he de decir que los mandos de la base de Rota, vamos, nos han abierto las puertas, siempre dispuestos para facilitarnos la labor, vamos, una predisposición. Hace un par de semanas estuve reunido con el almirante, un hombre fantástico, fantástico, muy cercano, muy dispuesto también. Y bueno, pues como digo, esos primeros meses accedí a la base como pastor, como ministro de culto, para ir conociendo a los militares y viendo un poquito cómo organizar el tema. Y ya desde finales de 2022, pues ya como capellán. Bueno, ¿tú llevas algún distintivo para que sepan que tú eres un capellán? Bueno, ahora mismo, porque eso es algo que se está desarrollando, el tema de la asistencia religiosa en Fuerzas Armadas, no hay un uniforme hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la comisión permanente de FEREDE, que fue hace 2 semanas, o una semana, hace muy poquito, sí que se acordó el llevar una uniformidad en cuanto a los capellanes. Entonces, hasta el día de hoy no se ha llevado, pero a partir de ahora, pues sí, y es muy similar a lo que puede llevar un pater castrense, un pater católico, que es pues un traje más o menos oscuro con el alzacuellos. Yo el alzacuellos me lo suelo poner en ocasiones porque independientemente de que vayamos como capellanes evangélicos, cuando uno está dentro de ese lugar tiene que estar dispuesto a escuchar y atender a cualquier persona que se le acerque, independientemente de su credo o de su no credo. Entonces, el hecho de ir identificado como un ministro de culto, en este caso evangélico, pues facilita, ¿no? y hace tu figura más accesible a cualquier persona. De todo eso, corrígeme si me equivoco, Serafín, el tema del alzacuello creo que es de tradición evangélica, ¿no? Sí, eso viene de la Reforma Protestante. Exactamente, eso viene de la Reforma Protestante, lo que pasa es que luego la Iglesia Católica ha tomado posesión de ese... Es algo, un distintivo que lo adoptó la Iglesia Católica, pero hay veces que, aunque me salga un poquito del tema... No importa. Pero hay pastores, ¿no? Que me preguntan, hombre, Serafín, pero ¿cómo un pastor evangélico va con un alzacuellos? ¿Te van a confundir? Digo, no tiene nada que confundir, porque al final es algo que de alguna manera históricamente nos pertenece. Exacto. Que hemos dejado de utilizar y que la Iglesia Católica ha adoptado y sigue utilizando. Bien, pero es algo que nos pertenece y además que nos identifica. Y como digo, ya he tenido experiencias de militares que no son evangélicos, pero que se han acercado a mí. Muy bien, muy bien. Han visto a alguien, una figura cercana, a la que poder acudir y bueno, pues algunos ya cuentan un poco experiencias personales, problemas que están teniendo en la familia, y al final estamos ahí para bendecir. Ajá, qué bueno, bien. Como capellán, ¿hay precedente también en otras bases militares? Sí. Ahora mismo tenemos capellanías en Cerro Muriano, en Córdoba, también en Badajoz, en la Legión en Almería, en la FAMED en Madrid. Está Berta, que es la coordinadora, además. En ese sentido, los evangélicos vamos muy por delante, porque nuestra secretaria general es una mujer, la hermana Carolina Bueno. Sí, Carolina Bueno, sí, hace poco estuvo aquí en Jerez. Además, la coordinadora de las ciencias religiosas en Fuerzas Armadas es una mujer también, aprovechando que el día 8 está aquí a la vuelta de la esquina, la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, pues es una mujer también, una mujer trabajadora y excelente. Es pastora junto con su esposo en Aranjuez. Y después está lo que es la base de Rota. Y no recuerdo si hay algún punto más. Déjame que lo tengo por aquí, ¿vale? Mientras puedes ir formulando otra pregunta. Pero me he querido apuntar esto porque no quiero que se me olvide. Pues sí, ahora mismo son estos puntos. Bueno, ahí queda, gloria a Dios. Madrid, Almería, Córdoba y Badajoz, además de Rota. Aunque ahí en proyecto, lo tengo aquí apuntado, pues la BRIPAC, que es la brigada de paracaidistas en Madrid. Permíteme, un servidor estuvo allí. Sí, bueno, pues ahí estamos a la espera de nombrar capellanes también. ¡Qué bueno, gloria a Dios! Porque hay presencia de militares evangélicos. También la base del Goloso, ahí en Guadarrama, también en Madrid, el grupo de regulares en Ceuta, también donde mi padre hizo la mili también allá hace por muchos años, en Valencia, en Gerona y en las academias de la Guardia Civil, ¿vale? Ahí estamos pendientes. Y yo, como estoy aquí en la bahía de Cádiz, pues aunque estoy recién llegado, ya estoy apuntando hacia Infantería de Marina aquí en San Fernando, que tenemos diferentes hermanos. Exacto, ahí trabajando y sirviendo, entonces, bueno, pues la idea es crecer. ¿Hay mandos convertidos, Serafín? Sí,
sí, sí. Sobre todo en Madrid. Sí. En Madrid hay mandos y hay altos mandos. Altos mandos. Sí, sí, hay altos mandos tanto de lo que es el ejército del aire y de tierra como de la Guardia Civil. Y además, hermanos, vamos, muy queridos, con una graduación alta dentro del ejército y con muchos años de testimonio. Qué bien, muchos años de testimonio. Bueno, una consulta. Tú como capellán, ¿qué requisitos has tenido que acreditar en este caso? Bueno, en primer lugar hay que ser ministro de culto, acreditado por FEREDE, para poder acceder a una capellanía. En segundo lugar, no puedes ser militar uniformado. Es decir, la ley no permite que un militar ejerciendo ejerza la capellanía. Después tienes que pasar o cursar una formación que la imparte el Consejo Evangélico Autonómico Andaluz, y después pues tienes que tener el aval de tu propia iglesia local, del Consejo Evangélico Autonómico y la propia iglesia. Y ya por última instancia, pues de FEREDE. Tienes que pasar una serie de filtros, porque evidentemente el mundo de las Fuerzas Armadas es un mundo complejo y donde la seguridad tiene que estar garantizada, y por lo tanto pues tiene que haber unos avales ahí potentes para poder acreditarte. Sí que aquí quiero hacer una mención, si me permites, muy importante, porque realmente el deseo que tenemos en el corazón los capellanes, además de atender y animar y acompañar a los militares, que como digo, tienen una profesión peculiar y en ocasiones dura, es recordar que los instrumentos que Dios tiene dentro de las Fuerzas Armadas no somos los capellanes, son los propios militares. ¿Por qué? Porque yo no estoy autorizado para hacer proselitismo dentro de la base. O sea, yo no puedo ir por la base repartiendo literatura ni cosas. Otra cosa es que alguien me vea, me conoce, quiera entablar una conversación conmigo y me pida una Biblia, un Nuevo Testamento. Evidentemente, pues la persona lo solicita y se lo voy a dar. Pero las personas que realmente son ese instrumento en las manos del Señor dentro de las Fuerzas Armadas son los propios militares, porque son sus compañeros de trabajo, con los que comparten vivencias, con los que muchas veces abren su corazón para descargarse, ¿no?, de toda la tensión que acumulan en el trabajo o en la propia familia. Entonces, nuestra labor es realmente la de hacerle entender a los hombres y mujeres creyentes que están dentro de las Fuerzas Armadas que Dios los quiere usar dentro para traer esperanza en un mundo tan jerarquizado, en un mundo tan peculiar, pero que tanta necesidad tiene de Jesús también. Tanta necesidad. Bien, claro, por supuesto que sí. Bueno, tú actualmente estás, como decíamos al principio, estás juntamente con tu esposa como pastor en la congregación. ¿Y cómo ha recibido la congregación tuya también este nuevo servicio, este nuevo ministerio? Pues con mucha ilusión, con sorpresa también. No sé si me voy a saltar alguna de las preguntas, pero es que yo no tengo ni la mili, ¿vale? Porque a mí, cuando me tocaba hacer la mili, yo estaba estudiando la carrera universitaria. Entonces, bueno, pues fui pidiendo prórrogas por estudios y cuando ya terminó la carrera, pues de repente ya no era obligatorio. Pero siempre he tenido una inquietud y me gustaba el mundo militar. Sí. Siempre me ha llamado mucho la atención y bueno, he estado interesado. Y cuando llego a Rota como pastor junto con mi familia hace casi 10 años, pues claro, me encuentro que tengo la base naval al lado de casa. Y me encuentro que dentro de la propia iglesia pues tenemos diferentes militares. Y que en el pueblo pues vivo rodeado de militares por todas partes. Entonces sí que cuando llego a Rota me surgió ese deseo, ¿no?, o esa inquietud de que algún día el Señor me permitiera poder servir dentro de las Fuerzas Armadas. Pero claro, no sabía cómo esa puerta se podría abrir, porque es como te digo, es que no tengo ni la mili. O sea, entonces, si alguien no está capacitado para eso, soy yo. Y bueno, fueron pasando los años, yo he orado mucho por ese ministerio, por los militares, por las Fuerzas Armadas, porque lo valoro muchísimo, el trabajo de los hombres y mujeres que sirven a nuestro país desde el ejército. Pero también veía y era consciente de la necesidad, ¿no?, que tienen estas personas. Así que bueno, pues la cosa se quedó ahí aparcada y pasaron, como digo, 9 años. Y de repente pues aparece esta posibilidad, se ponen en contacto conmigo, me preguntan si yo estaría dispuesto y evidentemente pues dije que sí. Y cuando se lo planteó a la iglesia, pues la iglesia muy contenta, un apoyo
total y rotundo. Y bueno, eso pues también me ayuda, porque es añadir un poquito más de carga de trabajo a la mucha que ya tenemos, pero con mucha alegría, sabiendo que además tenemos familias con militares dentro de la base, lo cual es casi como una continuación del trabajo. Actualmente, ¿a qué grupo de personas estás atendiendo en la base? Pues dentro de la base que hayan solicitado, ahora mismo hay 2 o 3 militares, porque es algo que es todavía muy desconocido. Claro, claro. Es muy desconocido. Entonces, parte de nuestra labor como capellanes es dar a conocer y hacer saber a los militares que tienen ese derecho constitucional. O sea, que no es un privilegio, no, es un derecho. Claro, o sea, es un derecho que en este caso en la base de Rota, teniendo la Navy, o sea, lo que es la Armada Americana, ahí al lado, con un edificio enorme donde están las 4 confesiones principales, o sea, porque ahí están los protestantes, o sea, o evangélicos, católicos, judíos y musulmanes. O sea, comparten unas instalaciones preciosas que tienen allí con sus... está lo que es el pastor, el capellán evangélico, está el pater católico, está el rabino y está el imán, que pues tiene sus reuniones y sus... Entonces, es un derecho constitucional. O sea, estamos hablando de que ya en el año 1980 se aprueba por un decreto ley que tiene que haber asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, y ya a partir del año 92, con los acuerdos de colaboración con FEREDE, pues las 4 confesiones principales, entre ellas la Iglesia Evangélica, recibe ese derecho de que los mandos, en este caso, y los responsables políticos, tienen que garantizar que cualquier hombre o mujer de confesión católica, evangélica, judía o musulmana, si lo solicitan, deben recibir la asistencia de su confesión. Entonces, pues ahora mismo, como digo, tenemos un grupito de unos 9 o 10 militares en la base de Rota. Hay otro grupito también más reducido, pero que también está ahí en San Fernando, en el TEAR de San Fernando. Y bueno, pues poco a poco, dando la difusión, los hermanos se van añadiendo y bueno, pues algunos ya esperando que la solicitud que han cursado pues les venga aceptada, que tiene que ser aceptada. Sí, vente. ¿Saben las congregaciones de la provincia de Cádiz? ¿Saben en este caso de tu ministerio, de este nuevo servicio que se va a ofrecer? Esta es otra línea de trabajo. Como digo, es algo nuevo, entonces lo nuevo a veces es desconocido. Pero a día de hoy ya son bastantes las congregaciones que lo van sabiendo. Así que espero que este tiempo aquí en la televisión local permita que más congregaciones puedan conocer, y si tienen hermanos o hermanas dentro de las Fuerzas Armadas, que les animen a solicitar esta atención, porque es bueno para ellos y va a ser bueno también para el propio lugar de trabajo. Ajá. ¿Qué se le comparte a un militar evangélico? Bueno, importante saber esto, y esto lo digo para que algún pastor no se ponga nervioso. Sabes que a veces los pastores somos muy celosos, ¿no? Y tenemos, mi labor dentro de las Fuerzas Armadas no es la de pastorear personas, para eso tienen a sus pastores dentro de sus congregaciones. Muy bien. Ni tampoco meterme en berenjenales doctrinales. Creo que es muy amplio el campo que podemos abarcar dentro de la asistencia religiosa, donde todos nos sentimos cómodos. Entonces, principalmente lo que hacemos, o lo que estoy haciendo hasta el día de hoy, es, bueno, pues dentro de la peculiaridad, como digo, que tiene el trabajo dentro de las Fuerzas Armadas, pues acompañar a los hermanos, orar por ellos, ¿no? Por situaciones específicas. La base de Rota es una base naval. Ahora mismo tengo a 2 o 3 militares navegando, otros que acaban de atracar en puerto, otros que están preparándose para salir, y algunos pasar meses fuera de casa. Entonces, evidentemente, estas personas están acompañadas por sus pastores y ministerios locales, pero les hace mucho bien, claro, dentro de su propio trabajo, dentro del ámbito laboral, pues tener a un hermano que bueno, pues en torno a una mesa y un café, poder compartir cosas específicas de su trabajo y cómo eso les puede afectar incluso a nivel familiar, y como digo, sin entrar en una administración profunda, pero sí de acompañamiento, de escuchar y de orar, y dar consejos sencillos para que bueno, pues puedan ir solventando esas situaciones que se van generando en sus vidas. Qué bien, Gloria a Dios. Nos da ejemplo también, Serafín, nuestro modelo, nuestro Señor. Tuvo contacto con militares, ¿no? Sí. Tuvo contactos, y contactos muy interesantes. De exacto. hecho, a un centurión se refirió diciendo que no había encontrado tanta fe entre todos los religiosos de Israel. Un centurión de Capernaum, cuya hija sus siervos estaban, en este caso sus siervos se estaban muriendo,
y el Señor lo sanó. Y dijo que esa fe, que no la había encontrado en toda esa gente que decía ser religiosa y conocer la ley de Dios. Y sí, es verdad. Y bueno, de hecho, si recuerdas, el Evangelio a los gentiles, por primera vez fue predicado a un militar, a ¿Cornelio? a Cornelio. Cornelio, o sea, que exactamente. el Evangelio y el mundo militar está muy vinculado. Eso, o sea, ¿no? Que como el Señor, en este caso, ¿no? Se dirige específicamente a militares, a personas que tienen ese cargo, ¿no? Bueno, ellos entienden muy bien lo que es el concepto de autoridad. Ya, claro. A ver, Y de hecho en ese pasaje, ¿no? El centurión, ¿no? Sí, le dice, ¿no? El tema de la autoridad. Ahí se trabaja la autoridad, perfecto. Eso es. Sí, Jesús le dice que va para allá y el centurión le dice, no, Señor, no hace falta que vengas, no soy digno de que vengas a mi casa, solamente di la palabra, porque yo también soy hombre sujeto a autoridad. Qué bueno. Y ese hombre está reconociendo la autoridad muy bien. en Jesús. Exacto. Entonces, como digo, es un ámbito de ministerio muy hermoso, donde es fácil entender y expresar esos principios de la palabra de Dios. Otra cosa muy importante, Serafín, hablábamos del conocimiento, ¿no? Las autoridades del propio Ayuntamiento de Rota, que yo sé que tú tienes muy buena relación con ellos, gracias al Señor, ¿saben también de esta... Sí. Sí, bueno, fue una de las primeras cosas que hice, porque como bien dices, pues a nivel de iglesia tenemos una muy buena relación de hace ya décadas, ¿no? Con el Ayuntamiento de Rota, con los diferentes equipos de gobierno. Y bueno, pues mi relación tanto con el alcalde como los tenientes alcaldes y diferentes concejales es muy buena. Entonces, bueno, quise compartir con ellos también esta bendición, ¿no? Esta oportunidad que tenemos como iglesia de trabajar dentro de las Fuerzas Armadas, que en el caso de Rota pues hay una vinculación muy estrecha, ¿no? y muy entrañable, ¿no? Con la base. Entonces, ellos se alegraron mucho y es más, pues estamos pendientes de organizar un evento, de alguna manera, para inaugurar la capellanía, cuando esté todo un poquito más establecido, y el propio alcalde pues, se comprometió a hacer lo posible por asistir y acompañarnos, porque bueno, es motivo de alegría también para ellos. Qué bien, gloria a Dios. Aquellos hermanos que son militares, igual un poco no tienen este desconocimiento o conocen algún militar, ¿no? De hecho, hemos tenido esa experiencia en Sevilla, que lo tuvimos, ¿no? Sí. Aquellas personas que se quieran poner en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues poniéndose en contacto contigo y tú les pasas mi teléfono. No hay ningún problema. Ellos me pueden llamar, escribir y no hay ningún problema. Si no, pues me buscan en redes sociales, que ando por todas partes y seguro que me encuentran y estaré encantado de atenderles. Y entiendo que si contactan conmigo es porque tienen el deseo de... Exacto, sí. Y es muy sencillo, les haríamos llegar un modelo, un formulario de solicitud, que luego ellos tienen que entregar a sus mandos para que en la oficina de personal del lugar donde trabajen se curse esa solicitud. Y bueno, normalmente en menos de un mes ya hay una respuesta y se pone en marcha. Si no hay una capellanía, pues la capellanía, si ya hubiera un capellán, como es la base de Rota, simplemente se me traslada ese contacto para que se le pueda empezar a atender. Pues gloria a Dios, Serafín, damos gracias al Señor, ¿no? Por este ministerio, ¿no? Bueno, pastor, en un principio son tantos los hermanos que pasan por aquí que ya muchas veces no sé de dónde estoy, ¿no? Pastor en el Centro Cristiano Puertas del Cielo, de Asamblea de Dios en Rota, gloria a Dios. Este nuevo ministerio de la capellanía allí, y como bien decías, ¿no? Un hombre también que te gusta, ¿no? Por tu juventud y demás, transmitir en el tema de las redes sociales que veo, ¿no? Y me llamaba, hablando de las redes sociales, quiero aprovechar estos 5 minutos que nos quedan, ¿no? Porque he visto algunos de tus vídeos, ¿no? Y nos hablabas en uno de ellos, ¿no? Aprendiendo de la historia, seguimos cometiendo los mismos errores. Nos hablaba, ¿no? Hay cimientos que no se pueden destruir hoy en día y hoy en día se está desconstruyendo, ¿no? Sí. ¿Qué me podía un poco comentar esto? Nos quedan 5 minutitos, pero yo creo que queremos aprovecharlo. Bueno, pues rápido. Esto está recién sacado del horno, ¿eh? Entonces, por eso te digo. No sé qué. Y alguna otra cosilla que por aquí. Sí, a ver, es un tema que a mí evidentemente me inquieta, ¿no? El ver cómo en pro del progreso y de la modernidad nos estamos cargando fundamentos que son básicos para la dignidad y el avance de las sociedades humanas. Y entre ellos, pues como digo, principios como el de la vida, la moral,
y la integridad. Y eso, tristemente, pues está desembocando en una sociedad cada vez más desestructurada, familias rotas, personas con ansiedad, con estrés, suicidios multiplicados por todas partes. Esta mañana salían noticias, una noticia de que se han multiplicado los casos de enfermedades venéreas por transmisión sexual. Claro, si al final los valores de la palabra, ¿no? Esos valores de integridad, de ética, de moralidad, esos valores de pureza, de santidad que nos enseña la Biblia, tú los quitas del medio. Quitas a Dios de las escuelas, quitas a Dios de la esfera pública, quitas a Dios de las instituciones. O sea, quieres hacer desaparecer eso que ha sostenido. Y es más, si miramos a la historia, vemos que las sociedades y los países que abrazaron la reforma protestante fueron los que a día de hoy, o sea, prosperaron económicamente, socialmente, culturalmente, y a día de hoy son punteros en el mundo. Los que la rechazamos, y es más, la perseguimos, como puede ser España y otros países del sur de Europa, nos hemos ido quedando a la zaga, a la cola, y somos países punteros en aprobar leyes que van, uno, en contra de la palabra de Dios y que destruyen la sociedad, empezando por la vida misma, como es el aborto masivo que se está cometiendo, que son asesinatos de vidas no nacidas. Amén. Y luego la familia. La familia. Sí. O sea, estamos en un punto donde la gente se divorcia más de lo que se casa. Claro, ¿eso a quién afecta? Sobre todo a los hijos. Claro. Y si tú te cargas la familia, te cargas la base de la sociedad. Porque la primera institución que Dios puso sobre la tierra no fue la iglesia, fue la familia, fue el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, evidentemente, estos son temas que ahora pues, a uno se pueden hasta meter en la cárcel por decir estas cosas, pero las consecuencias las estamos pagando. Nosotros tenemos que demostrar nuestros valores, igual que esta sociedad muestra sus valores, nosotros tenemos que decirnos nuestros, respetando lo que yo... Evidentemente, pero la evidencia está en que los frutos están ahí. Y la sociedad cada vez está peor, una sociedad que sufre, fragmentada, polarizada, donde hay más ira, más rencor, más resentimiento, gente más descontenta y sobre todo, cada vez hay más personas sufriendo. Y para eso, nos guste o no, la única respuesta está en Jesús. Amén, amén. Se está desconstruyendo, como tú bien decías, ¿no? En ese vídeo se está desconstruyendo la sociedad y ellos creen que la están construyendo y es todo lo contrario, están tirando y partiendo esos cimientos de sus Bueno, yo siempre parto de esta base. O sea, tú en tu casa, y es una alegoría de tu vida, puedes reformar, tirar una pared, un tabique, cambiar el color de los armarios, pintar, repintar, pero tú no puedes mover los cimientos. Porque si tú dices, es que esta columna aquí no me gusta, bueno, pues si esa columna no te gusta no la puedes mover, porque si la quitas se te cae la casa encima. Pues con la sociedad, con nuestra propia vida, pasa igual. Serafín, tengo aquí otra frase que igual conoce, no, igual no, sé que conoce, ¿no? Con Jesús el pasado está resuelto y el futuro asegurado. Así es. Así es. Es una frase que más me gustan. Sí, uno de los motivos por los que tú y yo y muchas personas predicamos el Evangelio es porque por causa del pecado todos estamos separados de Dios y perdidos. Y entonces necesitamos arreglar eso de alguna manera. Para eso vino Jesús, para arreglar nuestro futuro, asegurarnos un futuro eterno junto a Él en la casa del Padre. Y eso implica que el pasado, lo que hemos sido, lo que hemos hecho, por la fe en Él, en su obra redentora en la cruz, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Si yo te ofendo y yo no te pido perdón, ¿entiendes? No hay restitución. Entonces, me encanta saber que yo, que fui un completo desastre hace años, un completo desastre, o sea, fui la última persona en la que Dios podía pensar era yo, pero el Señor arregló mi pasado. Y ahora mi futuro está seguro. Qué bueno, Loredo. Oye, te robo esta frase, me la apunto y me la apunto. La puedes usar, no tengo derechos de autor. Gloria a Dios. Serafín, gracias al Señor. Aquí había, sé que has estado compartiendo también sobre los recuerdos. Los recuerdos nos dicen muchas mentiras. Sí. Pero yo creo que va todo ligado a lo que estamos hablando. Y es que cuando recordamos, nunca recordamos las cosas que pasan tal y como sucedieron. A veces queremos dejar pasar el tiempo para ver si el tiempo cura las heridas o enmienda los errores que hemos cometido. Y no, tenemos que resolver, tenemos que hacernos responsables de nuestra vida. Esta sociedad es una sociedad infantil, infantilizada, que no quiere hacerse responsable de nada. Y así, claro, vamos acumulando una mochila de fracasos, de errores, de frustraciones, que no resolvemos. Y también de pecados, que no resolvemos. Y llegamos a un punto en el cual pues, la ansiedad a muchas personas las lleva a las enfermedades mentales que tan
en boga están, y a muchos tristemente a perder la esperanza de suicidarse, a otros a romper sus matrimonios, a otros a convertirse en verdaderos depredadores sexuales, a otros a convertirse en verdaderos chorizos, hablando mal y pronto, Sí. y bueno, vivir del pillaje y vivir de la trampa y de la mentira. ¿Por qué? Porque si no resolvemos cosas que han pasado en la infancia, cuando llegamos a la edad adulta, recordamos todo eso, pero desde una perspectiva equivocada. No resolvemos, no tratamos los asuntos pendientes. Amén. Y al final nos convertimos en personas de poco provecho para esta sociedad. Amén. Como tú bien decías, la solución está en Jesús. Siempre, ¿Eh? siempre, Amén, amén. siempre. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Serafín, gracias. Gracias por tu tiempo aquí con nosotros, con Ventana Evangélica. A ti. Que el Señor te use en ese nuevo ministerio, como capellán. Cuando te acuerdes, ora por mí. Sí, hombre, ora por mí, favor. que falta me hace. Sí, que el Señor te use en ese nuevo ministerio, motivando, alentando a esos hermanos que están en ese servicio militar, ¿no? Y como hemos hablado, ¿no? El Señor le da importancia a los militares. Mucha. Ama muchísimo a esas personas. Exacto. Pues muy bien, unas últimas palabras brevemente, Serafín, que quiera dirigirte a la audiencia. Bueno, pues acabamos de decirlo, la respuesta está en Jesús. Sea que eres militar, que eres un trabajador de la construcción, que estás en la banca, no sé, sea donde Dios te ha puesto o donde estás sirviendo, recuerda esto, la respuesta está en Jesús. No te dejes engañar por un sistema postmoderno que nos quiere hacer creer cosas que realmente no son. ¿Sabes? Con las redes sociales, vende humo. Pero Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, todo pasará, pero que sus palabras nunca pasarían. Así que recuerda, Jesús te ama y Él vino para resolver tu pasado y asegurar tu futuro. Amén, gracias hermano. Pues querido amigo de Ventana Evangélica, espero que esta nueva entrevista con el pastor Serafín Porcel, el nuevo capellán de la base de Rota aquí en nuestra provincia, una bendición. La Iglesia Evangélica pues sigue caminando, sigue creciendo y sigue dando más servicio. Espero que esta entrevista haya sido de bendición para vuestras vidas y bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.